Hola, soy María Nochet y quería hablar sobre la elección de hacer mi trabajo sobre Larra. Me apasiona la literatura y la historia y consideré que esa era justificación más que suficiente para tener un buen punto de partida. Siempre he creído que no se puede desproveer al personaje, ya sea histórico o literario, de su contexto, del momento histórico, de la sociedad, la política y económica que lo envuelve y que configuran no solo a la persona, sino también al profesional. Necesitaba aproximarme a la figura de Mariano José de Larra, pero para hacerlo en profundidad debía entender las circunstancias históricas, sociales y personales que acompañaron al autor durante su vida. He empezado desde cero y he conseguido adentrarme en la España del siglo XIX sin perder de vista el panorama europeo del momento, para así ir aproximándome al autor. Es un trabajo que pretende aunar lo histórico y lo literario, lo social y lo personal, literatura e historia, sociedad y política, grandes acontecimientos y pequeñas particularidades de la microhistoria que determinaron la corta vida del Larra romántico. Mi objetivo, casi desde los inicios de la búsqueda y desde el primer contacto con las diferentes fuentes, ha sido no solo hacerme una imagen lo más real y fidedigna de Larra, sino entender el porqué de su vida, de su obra, de su manera de hacer, sentir y pensar. Por ese motivo creí oportuno llevar a cabo un estudio profundo de todos los factores que influyeron en la formación de la persona, que terminó transformándose en personaje literario de gran renombre. Decidí partir del contexto general para ir aproximándome progresivamente al autor. Necesitaba entender qué estaba sucediendo en España de principios del siglo XIX, cuáles fueron sus orígenes, cómo influyeron sus años en Francia en la construcción de ese monóculo imaginario con el que Larra divisaría todo cuanto le rodeaba. Era primordial no solo analizar el contexto histórico-social, sino también tenía que adentrarme en el romanticismo como movimiento cultural y literario, sus orígenes europeos, cómo y de qué modo llegó y se manifestó en España. Estoy descubriendo a un Larra producto de su historia de vida personal, de la Francia liberal de principios del siglo XIX, de la España todavía con anclajes férreos a un pasado absolutista no tan lejano, producto también de su Madrid natal, de esas gentes que en ocasiones le hacían sentir tan ajeno a la sociedad a la que realmente nunca terminó de pertenecer. Su obra, sus letras, la tinta con la que escribió cada una de sus palabras lleva algo de todo ese contexto. De esa historia que le conduciría a una prolífica producción literaria, a pesar de su corta existencia. Referente a los objetivos, en primer lugar me gustaría averiguar qué circunstancias particulares y de vida fueron el germen de ese desarraigo que desarrolló Larra respecto a su país y su ciudad natal. Parece evidente que sus años en Francia tuvieron un papel protagonista en ese cometido, pero me gustaría ir un poco más allá y conseguir determinar el papel que jugó la profesión de su padre, médico del ejército napoleónico, o la ideología política familiar en la que vivió sumido durante los primeros años de su vida. En segundo lugar, considero interesante analizar las peculiaridades del romanticismo de Larra, cuáles son los puntos en común que comparte con el resto de autores románticos españoles y, del mismo modo, qué factores hacen claramente distinguible su producción literaria del resto de autores coetáneos. El tercero de mis objetivos sería utilizar la obra de Mariano José Larra para conseguir forjarme una visión lo más aproximada posible a la sociedad española del siglo XIX. Sus artículos costumbristas no solo hablan del autor romántico, sino que son un fiel retrato tanto de la sociedad del momento como de la particular manera de ser visionada por Larra. El cuarto de mis objetivos pasa por dilucidar hasta qué punto el romanticismo literario determinó al hombre, averiguar si el romanticismo para el autor traspasó el plano literario para colarse de pleno en su vida y su manera de vivirla. Y el quinto y último de los objetivos consiste en analizar la relación del autor con la muerte, tema recurrente en la literatura romántica del siglo XIX, que intuyo determinará de manera fulminante su manera de vivir la vida y el uso que hizo de sus días.